Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 57 que se ve muy impresionante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo primero que vamos a hacer es descomponer este 2 a la 2 menos x. Fíjense, lo vamos a escribir como 2 al cuadrado multiplicado por 2 a la menos x. Muy bien, esto lo podemos hacer por propiedades de los exponenciales. Si tendríamos que multiplicar esto, conservaríamos la base y sumaríamos los exponentes y nos quedaría de nuevo como está acá arriba. Así pues podemos saber que estamos aplicando bien la propiedad. Luego aquí este 4 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado y esto está elevado a la x. Y esto es igual a menos 15. De una vez ese menos 15 lo voy a dejar en el lado izquierdo de la igualdad. Voy a borrar este igual. Aquí en el lado izquierdo me va a quedar como más 15. Y esto va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora ya nos vamos dando cuenta que por aquí hay una ecuación de segundo grado si hacemos un cambio de variable. Pero vamos a ir pues operando. Tengo 2 al cuadrado que me da 4. Y este 2 a la menos x yo puedo escribirlo en el denominador como 2 a la x. Recuerden que siempre que subimos o bajamos algo del denominador al numerador o del numerador al denominador, tiene que cambiar el signo del exponente. Menos 2 a la 2 y esto a la x. Como esto es una potencia de potencias, estas potencias, pues estos exponentes se pueden multiplicar. Por lo tanto, yo puedo dejar la x adentro y el 2 afuera. Vamos a hacerlo. Aquí me quedaría x y acá afuera el 2. Listo, entonces me queda aquí 2 a la x al cuadrado más 15. Y esto es igual a 0. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio de variable para poder denotar bien lo que está sucediendo en nuestra ecuación. 2 a la x ahora va a valer m. Vamos a ir poniendo en donde tengamos 2 a la x la m. Aquí tenemos 4 sobre 2 a la x. Entonces aquí me quedaría 4 sobre m. Luego menos, aquí tengo 2 a la x. Entonces aquí iría la m al cuadrado. M al cuadrado. Y luego aquí más 15. Y esto es igual a 0. Y vamos a ver por qué dejé este espacio. Porque tengo una m aquí en el denominador que necesito eliminar. Entonces para ello tengo que multiplicar por m toda la ecuación. Multiplicamos por m aquí, multiplicamos por m aquí también, entonces multiplicado por m. Y también este 15 también por m. Y acá el 0 por m. Todo debe estar multiplicado por m. Y ahora sí yo puedo simplificar aquí esta m y me queda 4. Luego aquí tengo menos m cuadrado por m, me queda m al cubo, más 15m, y esto es igual a 0 por m, que es 0. Ahora pues vamos a ordenar esto de aquí. Me queda primero este de aquí, menos m al cubo, este término, luego el término que tiene m, entonces me queda más 15m, y al final pues el término independiente que es 4. Y esto es igual a 0. Ahora, a mí me conviene pues que esta m al cubo sea positiva. Así que voy a multiplicar por menos 1 toda la ecuación. Menos 1 por menos m al cubo me queda m al cubo positivo. Este menos va a ir cambiando los signos de todos, ¿no? Menos por más pues me queda menos 15m. Y menos por más pues me queda menos 4. Y esto está igualado a 0. Vamos a continuar esto de aquí por acá. Entonces tengo aquí que m al cubo menos 15m menos 4, esto es igual a 0. Muy bien, ahora por aquí podemos aplicar el método de Ruffini. Yo voy a aplicar pues factoreo mismo para poder encontrar la solución. Lo que hago es esto, verán, fíjense, pongo m al cubo. Muy bien. Y ahora este 15 menos 15m yo lo puedo escribir como menos 16m más una m, ¿no es cierto? Fíjense pues menos 16m más una m me da menos 15m. Y pues luego va el menos 4 y esto igualado a 0. Muy bien. Voy a agrupar términos, voy a agrupar estos dos términos, me quedaría
m al cubo menos 16m. Si sacamos factor común de aquí la m, me queda m afuera. Dentro del paréntesis me quedaría m cuadrado. Fíjense porque m por m cuadrado me da m al cubo menos 16. Sí, ¿verdad? Porque m por 16 me da 16m. Y luego acá me queda más una m, pues que yo puedo escribir simplemente m menos 4. Y esto es igual a 0. Muy bien. Ahora, esto de aquí vamos a escribirlo de otra forma. Tengo m al cuadrado menos, y ese 16 yo puedo escribirlo como 4 al cuadrado, más m menos 4. Fíjense, esto lo hice para obtener, este cambio lo hice para obtener esta diferencia de cuadrados. Aquí tengo una diferencia de cuadrados. Que ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a más b por a menos b. Esa es la diferencia de cuadrados. Vamos a aplicar eso aquí. Entonces tenemos m afuera y entre paréntesis. Aquí en nuestro caso la a vendría a ser la m y nuestra b vendría a ser el 4. Entonces nos queda a más b, que en nuestro caso es m más 4. Multiplicado por a menos b, que en nuestro caso es m menos 4. Más este m menos 4. Y esto es igual a 0. Ahora vamos a sacar factor común m menos 4. Fíjense, está en ambos términos. Este es un solo término y este de aquí es otro término. Entonces sacamos factor común m menos 4. ¿Listo? Y dentro de este corchete va a ir lo que nos sobra. Si dividimos esto para esto, me va a sobrar m por m más 4. Y luego si dividimos este para este, pues me va a quedar 1. Y cerramos el corchete y esto es igual a 0. Muy bien, tenemos que m menos 4 entre paréntesis. Y luego m por m, que me da m al cuadrado. M por 4, que me da 4m. Y luego me queda más 1. Listo. Y ahora pues yo ya lo tengo factorizado. He factorizado esta ecuación de grado 3. La he factorizado en estos dos términos. Uno que es m menos 4 igualado a 0. Entonces lo igualo a 0. M menos 4 igual a 0. Y despejo m. Entonces m va a ser igual a 4 positivo. Pero no estábamos buscando m. Por aquí vamos a igualar, antes de continuar vamos a igualar esta de aquí para no olvidarnos. M al cuadrado más 4m más 1, esto es igual a 0. Muy bien. Ahora, no estábamos buscando m, sino estábamos buscando x. Pero hicimos un cambio de variable, así que tenemos que devolverlo. Entonces aquí me queda 2 a la x igual a 4. Este 4 puedo escribirlo como 2 al cuadrado. Tenemos misma base y lo que quiere decir es que los exponentes también tienen que ser iguales. Así que ya he encontrado una de mis soluciones. Es que x debe ser igual a 2. Porque tengo que igualar este exponente con este exponente de acá. Ya tengo una solución. Listo, ahora vamos a anotar esta solución por aquí. Vamos a anotarla por aquí, x igual a 2. Porque voy a borrar todo esto de aquí para ver si es que hay soluciones de esta ecuación de segundo grado. Ya hicimos con esta, así que también tenemos que hacer con esta de aquí. Entonces voy a borrar todo esto de aquí. Listo, por aquí tenemos mi ecuación y vamos a encontrar las otras dos soluciones. Para ello vamos a tener que aplicar la fórmula general. Ustedes recordarán, la fórmula general es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c y todo esto sobre 2 por a. Muy bien, ahora de aquí yo tengo que a es el valor que acompaña a la m, que en este caso es 1, b es el valor que acompaña, perdón, aquí a la m cuadrado, que es 1, y aquí a la m, que es 4. Y c es el término independiente, que es 1. Ahora vamos a reemplazar estos datos aquí en nuestra fórmula. Nos queda que m1, 2 es igual a menos y b, que vale 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4 al cuadrado,
menos 4 veces A. ¿A cuánto vale? A vale 1. Y por C, que C vale también 1. Todo esto sobre 2A. Y A vale 1. Y continuamos operando. Tenemos M1,2 que es igual a menos 4 más menos. Aquí tenemos 4 al cuadrado que es 16 menos 4 por 1 por 1. 16 menos 4 pues es la raíz de 12. Muy bien, y esto sobre 2. Y ahora continuamos por aquí. M1,2 es igual a menos 4 más menos. La raíz de 12 pues se puede escribir como la raíz de 4 por la raíz de 3, ¿verdad? Si aplicamos propiedades pues tenemos la raíz de 12. Y esto es igual la raíz de 4 que es 2 multiplicado por la raíz de 3. Entonces yo puedo poner aquí 2 por raíz de 3. Todo esto sobre 2. Sacando factor común, M1,2, esto es igual, sacamos factor común, el 2 va multiplicado por menos 2 más menos, aquí me queda solo la raíz de 3 y todo esto sobre 2. Muy bien, y podemos simplificar esto y obtenemos de aquí entonces que M1,2 es igual a menos 2 más la raíz de 3. Muy bien, de aquí ya no tenemos que continuar porque ya hemos encontrado algo muy interesante. Por aquí tenemos menos 2 más la raíz cuadrada de 3. Es evidente que el 2 es más grande que la raíz cuadrada de 3, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces la raíz cuadrada de 3 debe ser más pequeña, ¿no?, que 2. Entonces lo que quiere decir es que todo este número es un número negativo. Y nosotros hicimos un cambio de 2 a la x. Entonces si nosotros ponemos 2 a la x e igualamos a un número negativo, que es este número negativo de aquí, pues no vamos a poder solucionarlo, porque al aplicar logaritmos voy a tener un número negativo dentro del logaritmo. Y pues no hay números negativos que me den dentro del logaritmo una solución. Por lo tanto, la única solución para mi ecuación exponencial es esta de aquí. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu respuesta. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.